Dinero, trabajo, familia y amor. Mi querido Tauro, bienvenido a tu lectura. Vamos a ver cómo se ve el presente y las energías para el futuro inmediato en estos 4 temas. Gracias por tu confianza, gracias por acompañarme, gracias por estos minutos que vamos a conectar con los mensajes que el tarot tiene para ti a través de esta lectura general para el signo de Tauro. Recuerda, mi querido Tauro, que esta lectura llega a ti en el momento que estabas destinado a escuchar este mensaje. No importa la fecha de publicación y tampoco importa el momento en el que tú lo estás viendo. En el momento en el que este video apareció en tu feed de YouTube es cuando estabas dispuesto a escuchar este mensaje. Recuerda, vamos a hacer una lectura para el dinero, para el trabajo o profesión, para la familia y para el amor. Esto, recuerda que tomar lo que te resuena, lo que no, suéltalo, déjalo ir. Comenta aquí abajo si esto pues conectó contigo. Si no, házmelo también saber y quédate hasta el final porque tenemos un mensaje del oráculo del destino. Así que vamos a empezar, mi querido Tauro. Vamos a ver cómo se ve el tema del dinero. Bueno, en cuanto al dinero, has venido gastando de manera inconsciente, no has sido muy consciente de el trabajo que te cuesta obtener tus ganancias. Sin embargo, has estado despilfarrando, has estado soltando fácilmente tu dinero a diestra y siniestra. Has sido un poquito irresponsable e impulsivo con tus gastos y en este momento empiezas a sentirte un poco más responsable. Quieres poner orden, quieres asesorarte con otras personas para que te ayuden a poner orden en tus gastos. Estás buscando ayuda, te quieres educar para sacar adelante un equilibrio en tus finanzas. Pues yo te digo que sí, vas a obtener este conocimiento que estás buscando y eso te va a ayudar a equilibrar un poquito tus deudas y tus ingresos. Así que en el futuro inmediato te veo luchando contra la inercia de los malos gastos para lograr equilibrar tus finanzas. Y no sé si lo logras o no lo logras, así que vamos a sacar una carta para ver cuál es el camino que te espera en lo económico. Por favor, clarifícame qué es lo que viene después de que Tauro equilibre sus gastos. Pues sí, te llega un rey de copas, una tranquilidad, un equilibrio emocional mucho más maduro que te permite también tener mucha más madurez y control de tu economía. Te veo triunfando, te veo tranquilo, te veo obteniendo todo aquello que te da paz económica y financiera. Bienestar sobre todo, mi queridísimo Tauro. Ahora, en temas de empleo o desarrollo de tu profesión, mi querido Tauro, te veo muy bien, te veo empezando un nuevo proyecto, lleno de posibilidades. Tienes mucha inspiración, tienes muchísimas ganas de poner tu don al servicio de los demás y lo que veo aquí es que pues no solamente ya lo empezaste, o sea, no solamente viene como en el futuro algo, sino que ya lo empezaste y te sientes muy tranquilo, te sientes cómodo, pero te sientes poderoso. Y en la carta del arcano mayor del mago me indica que tienes todo para lograrlo, que vas a tener mucho éxito y que vas a conectar de manera no solamente material, sino también espiritual con este nuevo proyecto. Que este es tu camino espiritual, que tienes todo para salir adelante y que mientras estés conectando tu yo interior con el servicio a los demás, todo va a estar de lo mejor para ti y para este proyecto, mi queridísimo Tauro. Vamos ahora a darle la vuelta a tus cartas de la familia. En la familia, ¿cómo te veo? Veo que en la familia una persona viene a cuidar de ti, a darte tu apoyo, alguien de tu familia, un padre, un hermano, un familiar, primo, una tía, viene a ofrecerte mucho amor, apoyo. A lo mejor vamos ahorita a leerlo con la última lectura o la última tirada, que es la tirada del amor romántico, pero veo que alguien muy cercano a ti viene a ofrecerte apoyo,
amor, ayuda incondicional por una situación que él o ella consideran que tú necesitas este apoyo, o ya han venido a dártelo y tú estás en este momento, gracias a este apoyo te sientes mucho mejor, mucho más capaz, estás valiente, sientes que puedes enfrentar cualquier situación porque cuentas con el apoyo y el amor de tu familia. Entonces, de pronto conectas también con tu infancia, recuerdas que has sido muy amado desde siempre y estos poderes te ayudan y te permiten pues enfrentarte a cualquier prueba, cualquier prueba que estés pasando. Te sientes apoyado, te sientes feliz, sientes que estás listo para ir a por todo lo que necesitas. Te digo, puede ser en este caso una situación profesional que acabas de iniciar, que te sientes tranquilo y que sientes que tienes todo. Bueno, pues el apoyo de tu familia está ahí para ti. Ahora, en el tema de pareja, wow. En el tema de pareja veo que estás pensando en una nueva etapa. Probablemente si no estás en pareja, ya le echaste el ojo a alguien, tienes a alguien especial a la vista y no sabes si ir por esa persona o por ir a tratar de conquistarla te vaya a funcionar. Si ya estás en pareja, has estado analizando las posibilidades de dar un paso nuevo o más allá para llevar a un nuevo término esta relación, para llevar a una nueva etapa, a un nivel de compromiso mayor esta relación, y estás listo para ir. Tú te guías de tu instinto, te guías de tu amor, estás muy apasionado también por esta persona, te veo con una intimidad sexual muy importante. Esta persona y tú conectan mucho en esa parte íntima, no la desaproveches. Sin embargo, en el futuro lo que yo veo es que esta persona te va a traer mucho equilibrio, esta relación se va a dar, pero aguas, porque ahí veo una dependencia enorme. Veo a esta hermosa sacerdotisa que me puede hablar de que esta persona y tú van a generar un vínculo tan fuerte que puede sobrepasar lo material, que va a ser un vínculo muy espiritual, o bien, si no se da, uno de ustedes dos se va a quedar tan enganchado con el otro que puede haber por ahí un trabajo de energía o un trabajo energético o de brujería. Entonces ten cuidado, ahí hay una o dependencia muy grande para que esto funcione. Veo que si hay dudas en ti, puede ser que te dé un empujón esa energía que tu pareja y tú como que ya comparten, que es la energía sexual. Hay una energía que los une, que los está atando más allá de lo racional. Tienen un vínculo sumamente fuerte que podría ser o magia sexual o energía sexual muy desbordada, o uno de ustedes está tan atado al otro que va a haber un trabajo energético, y no lo quiero llamar brujería, puede ser para algunos casos, pero en otros casos tu persona especial, mi queridísimo Tauro, puede estarte pensando de manera sexual tan poderosamente que te tiene atado. O sea, la energía sexual no es un trabajo necesariamente de estos en donde llevas, pues ya sabes, como algunos elementos a una persona para que te hagan un trabajo. No, la energía sexual puede ir desde el pensamiento hasta el sentimiento físico de estar con esa persona, de necesitarla y atraerla de manera muy poderosa, solo con el poder de la mente y el cuerpo. Ahora, no te estoy diciendo que esto sea algo malo, simplemente ten cuidado qué tan profundamente estás conectando con esta persona y a través de qué energías. Revísalo, mi querido Tauro. Ahora, justo, ¿cuáles son las energías con las que te debes mover esta semana según el oráculo del destino? Bueno, sé racional, piensa, medita, no actúes sin pensar. Sé racional, lo más racional posible, y vas a estar de lo mejor, mi querido Tauro. Esto te va a ayudar a conectar con tus energías y a enfocarlas de manera práctica.
no necesariamente todo es cuerpo ni todo es sentimiento. Tienes que ser racional esta semana y te vas a encontrar con un muy buen manejo de tus energías en los siguientes días. Te quiero mucho, mi querido Tauro. Gracias por tu confianza, gracias por acompañarme. Te deseo muchísima abundancia de cosas bellas, luz, amor, y nos vemos muy pronto en tu próximo video. Activa la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando lo volvemos a subir. Por ahora te dejo con mis mejores deseos y bendiciones. Nos vemos muy, pero muy pronto. Namaste.